todos la compañía que me han venido dando y que siempre vamos a estar juntos, sobre todo aprendiendo. Yo quiero aquí agradecer a los jóvenes de Ayacucho, por ejemplo, que hemos estado 2 horas en un diálogo ayer como en otras actividades. Eso me hace pensar no solamente en que todos los peruanos tienen en claro que la impunidad es la desgracia de nuestro país, la gangrena de nuestras instituciones, la gangrena de nuestra supervivencia, y que se ve inclusive en estas situaciones que se anuncian de intercambio con las clínicas, etcétera, es decir, nada se escapa, lo cual podría decirse que eso sucede, no hay ningún problema, insisto, el tema es que nada se sancione, y aquí ya estamos en manos entonces de los jueces y de los señores fiscales, y del Parlamento en cuanto a su capacidad de control político. Por eso es que creo, y hoy día avanzar en algo de una reforma en la Constitución en cuanto al órgano más importante en la vida política del país, me refiero al primer órgano del Estado, que es el Parlamento. Todo el capítulo de la Constitución de la estructura del poder probablemente es la que más necesita una revisión. Me refiero al Poder Judicial, al Tribunal, al Jurado Nacional, a la hoy llamada Junta Nacional de Justicia, que miren ustedes, si hacen memoria y revisan, porque ahora yo los vuelvo a invitar a y que me ayuden suscribiéndose al YouTube Fernando Cayayén y sigan mi Facebook. Tiempos atrás advertí con claridad la poca fe que había, no en las personas, que son muchas amigas, las respeto, pero la forma de llevar esto fue, no diré intencional, pero el poder oculto algo ha tenido que ver. Ya han pasado 3, 4 meses o 3 para una situación de revisión que pudo haber empezado en la primera semana, independientemente de este virus que ahora algunos le llaman otro tipo de enfermedades. Pero lo cierto que en esta pandemia pudieron no necesariamente haber paralizado y tendríamos ya las supuestas sanciones que todo el mundo esperaba. Pero dentro de todo esto, el órgano por antonomasia fiscalizador, legislativo y que conduce y representa a la nación es el Parlamento. Creo, mis queridos amigos, que si revisamos la historia en el siglo XX y todo este periodo del XXI, hemos encontrado esa permanente situación no solo de enfrentamiento, sino de debilidad del Parlamento. Y entonces tenemos que ver la forma y el mecanismo que la confianza, lo que llamamos la legitimidad. Hay 2 patas del poder, la legalidad, que en este caso es por el fenómeno constitucional, la ley electoral, el mecanismo que hoy están debatiendo para tener un Parlamento nuevo, renovado, y la legitimidad, que es la que hay que cuidarla. El sistema parlamentario, y en esto retrocedo un segundo, la legitimidad significa en este aspecto político el respaldo del pueblo a sus instituciones. Y casi siempre ingresamos de acuerdo a las encuestas y la presencia con una gran confianza y esperanza. En muchos casos, no en todos, como seres humanos, esto se debilita en el transcurso del segundo año, tercer año, y llegamos a finales a veces muy complicados. En otros tiempos era so pretexto de esto, eran las dictaduras militares, los golpes de Estado. No olvidemos que los gobiernos democráticos eran de 6 años, y tuvimos en la Constitución de 1979, en esa asamblea sumamente importante, interesante de debate, se pensó y se dieron cuenta que 6 años a lo mejor era un exceso y que había que reducirlo a 5. Pues bien, no siendo un sistema parlamentario, que ustedes lo están viendo, yo quiero que comprendan que el sistema parlamentario puede durar como al mes o al año, de repente no entenderse. Ha pasado en España, en Italia, se disuelve para que sea el pueblo el que le otorgue la confianza y le vuelva a dar el poder al Parlamento. Nosotros no tenemos esto, tenemos un híbrido un poco más presidencialista en algunos casos que los propios Estados Unidos, y naturalmente un parlamento que dura 5 años, como los gobiernos regionales, otro periodo menor, y así. Entonces, la legitimidad, ¿cómo se renueva? Yo creo por ello que deberíamos ir a una reforma sustancial en cuanto a que la duración, el mandato legislativo, debería ser de 2 años o 3 años.
2 años y medio sería la mitad de un periodo presidencial. Con el derecho de reelección, hablo de una renovación completa, porque cuando hablan de tercios, de mitades, en un parlamento de 130, ya en su oportunidad se verá eso más adelante, sin Senado de la República todavía, tendríamos nosotros que entender de que es un Congreso en realidad pequeño. Las reformas por mitades, por tercios, se dan en parlamentos de 500 miembros o más. Entonces nosotros, incluso con una gran cantidad de miembros, por ejemplo, a los que les gusta seguir a los Estados Unidos de América, la Cámara de Representantes, que vendría a ser la Cámara de Diputados, son una cantidad enorme de miembros, se renueva completa. Y esta renovación hace que se fortalezca la institucionalidad, porque se ingresa con una legitimidad, digamos, del 90-80%. El congresista que usted apoyó mantiene una línea, una conducta, y de repente al año, 2 años, viene enorme frustración y decepción. Cuando vamos nuevamente al ánfora, más el voto voluntario, que insisto que debería, Dios mío, primar en la mente de los congresistas al amparo del artículo 206, si se quiere, vendrían a ser un poder constituyente en ese aspecto, constituyente derivado, tendríamos nosotros que ver el mecanismo de que esta renovación se dé, y podría hacerse ahora si tienen la decisión, para que podamos tener fresca la renovación y la legitimidad en el poder. No se diga que cuesta, que en realidad recién estarían aprendiendo. Mis queridos amigos, cuando nosotros hablamos en su oportunidad de los mandatos municipales, regionales, que eran 3 años, decíamos cómo van a terminar sus obras, cómo va a ser, y ya han visto todo lo que sucede. Ni terminan y algunos se las llevan. Entonces, lo que tenemos es que darle la legitimidad al poder. Y creo que la mejor forma de que el pueblo fiscalice a quienes son sus auténticos representantes, y estos a su vez se envistan de una legitimidad que es el genuino poder en mérito incluso de la legalidad, sería muy saludable para la recomposición del establecimiento de estos órganos del Estado y del camino de nuestra república en paz, en armonía, sin que surjan gritos de constituyentes, otras que no están lejanas de presentarse. Les agradezco, muchas gracias. La próxima semana vamos a estar un día a la semana a mediodía, digamos los jueves, por ejemplo, lo iremos conversando. Les ruego que en esto me puedan seguir, ¿no?, y dar las ideas que crean. Yo les agradezco infinito, tengan un buen fin de semana, y bien claro y fuerte, no a la impunidad, que es lo que nos va a dar la fortaleza moral para convertirnos en ciudadanos que estamos vivos y que sabemos que tenemos futuro. Muchas gracias y hasta pronto.